Un día más, bienvenidos a vuestro cutre canal. Como habéis visto, tengo esta voz y me hace gracia porque no puedo decir que tengo una voz de la palabra que empieza por T, porque me demonetizarían el canal. Recordad que tampoco puedo decir la palabra corta que se usa para nacionalsocialista, que en su lugar voy a decir Nancy, que tampoco puedo usar la palabra que se usa para definir sustancias estupefacientes y que en su lugar voy a decir drogaína, y que en fin, que si esto es vivir en un sitio donde impera la libertad de expresión, yo soy un muñeco de peluche, pero bueno, es lo que hay. Para vuestra sorpresa tengo un micrófono. Y continúo. Pues, ¿qué os estaba contando? ¿De qué vamos a hablar hoy? Primero, Pablo Iglesias ayer en el programa 59 segundos con una amiga mía que se llama Tasia Aránguez y que qué paciencia tuvo. 2. Laura Borràs, la fascinante historia de Laura Borràs, que quizás no sabéis quién es, pero yo os lo cuento. Perdón. 3. El diario público haciendo apología de la drogadicción, drogaína. Y 4, los problemas de drogaína que hay en general en la izquierda española, ¿vale? Y por qué están tan obsesionados en legalizar la drogaína. Vale, empecemos con Pablo Iglesias. Ayer Pablo Iglesias se fue a un debate en el que no se debatía la participación de las mujeres trans en el deporte. Simplemente Trump ha hecho una ley que prohíbe la participación de varones en el deporte femenino. Es de cajón. Pues si usted está convencido de que las mujeres trans son mujeres absolutamente y de todo punto, pues no le parecerá mal. Entonces, la argumentación de Tasia era impecable, es decir, cuando uno ha pasado la pubertad masculina, tiene más envergadura ósea, es más alto, la testosterona, incluso si te estás tomando estrógeno, ya te ha configurado el cuerpo. Normalmente el ratio es así, es decir, las mujeres tenemos una figura de reloj de arena y los hombres tienen una figura como de triángulo invertido, con lo cual para ciertos deportes, por ejemplo, el boxeo es mucho más fácil para un hombre porque tiene un eje para moverse mucho mejor, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Pablo Iglesias no argumentaba, solo decía Nancy, fascismo, Nancy, o sea, argumentos emocionales. Esto es muy importante porque hace un truco que os lo pueden hacer muchas veces vuestras madres, vuestros padres, vuestras parejas, que es poner palabras donde no corresponden. Cuando yo digo que es muy importante que no les llamemos progresistas, es porque esto es un truco de programación neurolingüística de toda la vida. Si tú le llamas a alguien progreso, cuando tú te estás refiriendo a ellos como progreso, parece que se quedan con el progreso. El progreso es suyo. Y sin embargo, el progreso no... Estoy súper enferma. El progreso no es suyo. Cuando él llama Nancy o fascistas a alguien, de forma completamente inconsciente, tú vas asociándolo a algo malo. Os voy a poner un ejemplo muy triste. Yo traté a una chica que había tenido una relación... Bueno, voy a contar la historia entera intentando resumir. El padre trabaja en una fábrica. El padre tiene 4 hijos. Pueblo de una provincia pequeña en España, no diré cuál. La madre fallece de un cáncer, drama del padre, y les deja vivir con la abuela y él llega para dormir, pero prácticamente no les ve, porque primero está muy deprimido y segundo muy cansado. La abuela es una mujer mayor, se van a vivir con la abuela y entonces la hija mayor acaba cuidando de sus hermanitos. La diferencia entre la mayor y la primera son de 10 años, de forma que cuando la mayor tiene 15 años, la pequeña tiene 5. En ese momento entra en escena el rico del pueblo, que tiene 20 y tantos cuando conoce a la chica de 15. Cualquiera con 2 dedos de cabeza hubiera pensado que hacía un tipo con una menor de edad, pero en aquella época y en un pueblo pequeño, pues y además en personas que necesitaban dinero, este noviazgo les viene como caído del cielo, ¿vale? No sé si habéis leído un libro que se llama El asesino ciego, de Margaret Atwood, que cuenta una historia como la que voy a contar ahora. En El asesino ciego, un rico millonario se casa con una chica mucho más joven que él y luego ya hay una relación de diferencia de edad muy grande, pero el rico millonario luego se acerca a la hermana pequeña de esta chica porque a él le gustan las chicas muy jóvenes.
Ya cuando se casa con la primera, se casa con ella siendo muy joven, pero al menos es mayor de edad, pero va por la segunda cuando tiene 12 o 13 años. Si veis Lolita, la novela de Nabokov, si veis Lolita, la novela de Nabokov, Nabokov se acerca a la madre de la niña para poder acceder a la niña. Siempre habréis oído mucho hablar de pedofilia en la iglesia y sin embargo está demostradísimo en todos los estudios que el mayor riesgo para un menor, niño o niña, de sufrir abusos sensuales, porque tampoco puedo decir la palabra con X, es que esto es un sin vivir, pues bien, el mayor riesgo para un niño o niña menor de edad de sufrir abusos sensuales por parte de un adulto es tener un padrastro en la familia. Está demostradísimo. Porque normalmente el predador elige un niño y se acerca y se casa y entra en la familia si hace falta para tener acceso. Bien, en este caso, cuando el chico mayor se casa con esta chica, lo que se acerca es a la hermana pequeña, que fue mi clienta. Y a la hermana pequeña le cuenta una milonga según la cual está súper enamorado de ella es el amor de su vida, pero estamos hablando de un niño, de un señor de 30 años con una chica que debió empezar todo el asunto con 11 o 12. Y como esta niña es una niña y no ha conocido un amor materno de verdad y no ha visto una relación normal, pues lo que le cuentan, la palabra que le ponen a esa relación es amor. Él le cuenta, estoy enamorado de ti, te amo. ¿Cuál es el problema? Que ella no sabe que el amor es de otra manera. Nadie le ha dicho que el amor no es una historia entre un señor mayor y una niña. No solo esto le condiciona ya para el resto de su vida, porque ya no sabe lo que es amor. Siempre sentía compasión por este señor. Cuando llegó a mi consulta, venía por unos problemas de ansiedad y unos problemas relacionales brutales, y uno de los mayores problemas que tenía era que ella todo aquello no lo podía entender como un abuso, ¿vale? De la misma manera, la gran mayoría de las mujeres que venían a verme a mí con problemas con hombres venían porque en su familia les habían engañado con las palabras. Si tenían un padre hipercontrolador, le decían que lo hacían por amor. Cuando tenía un padre que le controlaba muchísimo, en realidad era control, pero le llamaban amor. Entonces, ¿qué pasaba? Que en cuanto llegaba un hombre hipercontrolador, ella entendía que le quería. Si tenían un padre que le pegaba, le decía que lo hacían por amor. Cuando había un padre alcohólico, le decían, no, si en realidad tu padre es muy bueno, solo que tiene problemas, y no le llamaban alcohólico. Cuando cambias los nombres de las cosas, el truco es que consigues manipular a quien quieres. Cuando esta gente llama Nancy y fascista a Trump, lo que consigue es que de una forma completamente inconsciente tú asocias a Trump como algo muy peligroso, muy peligroso. Y esto me he dado cuenta del efecto últimamente porque he visto a dos personas que me decían, pero Trump es lo peor, Trump es lo peor. Yo decía, bien, ¿qué es lo que no te gusta? ¿Cuál de sus medidas no te ha gustado? No sé, entre otras cosas no hablan inglés, no siguen política americana, no sé, digo, ¿te parece mal que haya hecho un recorte, ya entra en el doge, ya había empezado a recortar dinero público que se estaba malversando, que es lo primero que ha hecho? ¿Te parece mal que haya impedido que haya varones en competiciones femeninas? Y ellos solo podían decirme que no, que no, que no, que no. Claro, es porque lo han asociado tantas veces a estas dos palabras que para ellos inmediatamente hay un rechazo. Por eso repito siempre, no les llaméis progres, no les llaméis progresistas, quieras que no, esa palabra tiene una connotación positiva. ¿Y por qué te estaba contando la historia del abuso sensual de mi amiga? Porque el hombre que estuvo abusando de ella durante muchísimo tiempo siempre le decía que él la amaba, que era amor, que la amaba. La volvió loca para el resto de sus días. Loca es un decir, pero le creó enormes problemas relacionales, porque entonces, ¿qué entiende ella por amor? Control, abuso, engaño, porque ella tenía que engañar a su hermana, o sea, una cosa horrible. Pues bueno, ayer Pablo Iglesias nos dio en directo una lección de cómo manipular, porque no dio un solo argumento racional. Todo era usar palabras connotativas como Nancy, fascista, discriminación. No, es que nadie está discriminando a nadie. Y claro, el problema es que Tasia, por el contrario, usaba el sentido común porque desgraciadamente no sabe que se está enfrentando al lado oscuro de la fuerza, ¿vale?
al lado oscuro de la fuerza. Yo a partir de ahora les voy a llamar la izquierda violenta, sin parar. La izquierda violenta, la neoizquierda violenta, para no confundir con los otros. Se acabó caviar, brilli, brilli y peluche, porque son verbalmente súper violentos y ultra manipuladores, y no te están diciendo la verdad. Vamos a pasar ahora a la historia de Laura Borràs. Laura Borràs fue la presidenta del Parlamento catalán, la heredera política de Puigdemont y una persona muy importante en la política catalana. Ayer el Supremo ha condenado a 4 años de prisión, aparte de la inhabilitación, a Laura Borràs y ha rechazado aplicarle la amnistía. Le ha condenado por malversación, por un delito de malversación. Y lo cierto es que en teoría malversó poco, es decir, lo que ha malversado en comparación con otras personas a las que se le ha aplicado la amnistía, o por lo menos en lo que le han pillado, es muy poco. Y sin embargo va a caer con todo el equipo. Es probable que incluso vaya a la cárcel. Vamos a explicar cómo cae Laura Borràs. Bueno, Laura Borràs estaba casada con un médico guapísimo de la muerte que venía de las mejores familias catalanas, ¿vale? El señor Xavier Botet. Y ahora os voy a contar por qué condenan a Laura Borràs, que lo escribo yo en una novela y la gente no se lo habría ni creído. Resulta que la policía está haciendo una operación de control para buscar, una operación que intenta buscar a una mafia que introduce billetes falsos en España. Entonces, esta mafia mandaba billetes falsos a determinadas personas y estas personas los ponían en circulación. Entonces, localizan a un señor que se llama Isaías y este señor recibe los billetes en un apartado postal y luego los coloca. Este señor, de paso, trafica con drogaína. Pues este perla, Isaías, al que la policía le está haciendo un seguimiento, vive de lo siguiente: pasa billetes falsos, trafica con drogaína y le ha pinchado la luz al edificio de forma que le roba la luz. Ay, es que esto me encuentro fatal. Vale, pues es una perla, ¿no? Y entonces la policía, intentando pillar a los de arriba, a aquellas personas que le están pasando los billetes falsos, lo que hace la policía es que le interviene las comunicaciones, tanto los mails como las comunicaciones telefónicas. Oh, sorpresa, sorpresa, este señor se comunica con Laura Borràs. Ahora vamos a decir cómo conocía yo a Laura Borràs hace muchos años. Hace muchísimos años yo tenía una relación en Barcelona y vivía en Barcelona con alguien que estaba muy metido a no tan alto nivel, pero a nivel intermedio, con las fuerzas vivas del independentismo catalán. La historia más o menos está narrada en este libro. Y digamos que las fuerzas vivas del independentismo catalán, ya fuese lo que entonces era Convergencia o fuese Esquerra, se reunían en sitios muy particulares. Había determinados restaurantes y bares que tú sabías que si ibas, pues iban a estar los políticos de turno. Y había uno en la calle Aribau, que el nombre lo sé, pero no lo voy a decir, y esta chica llegaba muchísimas veces, y aunque en la foto la veáis ahora no muy guapa, esta chica mide 1,80 m o así, y tenía un cuerpazo. Y en cuanto ella llegaba había como un buh, y todo el mundo iba hacia ella. Y yo siempre pensaba en mi inocencia y juventud que era muy guapa, que era porque era muy guapa. Y no, era porque ella dirigía la institución de las letras catalanas, que es la institución de las letras catalanas, que era un chiringuito en el que ella repartía dinero arbitrariamente. Pues te doy una pequeña subvención para que publiques un libro que va a leer nadie y menos, o te doy otra pequeña subvención para que hagas un pequeño centro de difusión de centro de difusión de la lengua catalana en donde fuera, y esto servía como para comprar favores, ¿no? Porque eran como que se iban adjudicando arbitrariamente cosas. Bueno, pues la policía descubre en las escuchas que Isaías, este señor que traficaba con droga y que ponía en circulación billetes falsos, mantiene una relación con Laura Borràs y que Laura Borràs le ha pasado 375.000 euros, creo que era, fraccionándolos en pequeños contratos de 18.000 euros, fingiendo que el contrato es para una web
y que además le ha explicado a él cómo hacerlo. Él tiene que presentar 3 ofertas diferentes. Una es la suya y otras son otras 2 ofertas, pero que tienen que parecer reales. Así que la propia Laura le da la dirección y el NIF de otras empresas y él va a hacer presupuestos falsos a nombre de las otras empresas. Es decir, yo me presento a un concurso para que me adjudiquen una cosa, supuestamente se han presentado 3, mentira, los otros 2 son historias que me invento, pero le cojo el NIF a otra empresa para que parezca que es real, y así me ha ido pagando durante todo el tiempo y me ha pagado la friolera de, ahora mismo lo voy a poner aquí porque no recuerdo. También sale a la luz que años antes Laura Borràs había amañado un concurso literario para que lo ganara Isaías. Y yo he visto en alguna web, voy a ponerme el micrófono cerca, yo he visto en alguna web que, que Laura Borràs le había amañado este concurso y se veía el texto que había presentado este chico para ganar el concurso amañado. Y el texto era una broma, era como de este estilo de era de noche y sin embargo llovía, horroroso. Bueno, pues durante años le ha ido pagando en contratos fraccionados de 18.000 euros y le ha regalado 335.000 euros. ¿Y por qué lo ha hecho? Pues porque mantenía una relación sexoafectiva con él pese a estar casada con otra persona. Y esta otra persona era el niño dorado de las buenas familias catalanas. Es decir, buena familia catalana 1, la familia de Laura Borràs, que era una familia que funcionaba como una piña hasta tal punto que ella fue a hacer unas oposiciones, no las ganó y la familia se presentó con pancartas en el tribunal montando una de poco cuidado. Era una familia como muy que hacía piña con Laura y el otro venía también de muy buena familia y eran familias como fuertes. Si conocéis el sistema catalán, pues lo que se llama las 300 familias, las familias de raigambre y abolengo, normalmente se casan entre sí. Entonces esta señora que estaba casada y tenía una niña y hablaba y blasoneaba de su niña siempre y que parecía tener la familia perfecta, en realidad al parecer mantenía una relación sexoafectiva. Repito al parecer porque en el juicio no se juzga el tipo de relación que mantiene con este señor. Se prueba que han falseado cosas. Pero ¿para qué vas a arriesgar tu vida y vas a hacer unos trapicheos, que decía él? Él decía trapis cuando la escribía. Vamos a hacer unos trapis. Si no hay una relación sexoafectiva de por medio, o sea, lo hace por algo. Pero es que aparte resulta que mantiene una relación muy estrecha, digamos, porque no se prueba si es una relación sexoafectiva, pero se sospecha, con un traficante de medio pelo que ha pinchado la luz para no tener que pagarla, o sea, una cosa muy fuerte. Bueno, pues podemos entender, aunque yo no lo voy a afirmar porque el juicio no trata sobre la vida privada de Laura Borràs, pero bueno, que ahí había droga. Pero vamos a recordar que Íñigo Errejón se ha metido en un follón no solo por su forma de tal, sino porque supuestamente consumía sustancias estupefacientes. Yo puedo afirmar, sin ningún género de dudas, que en este barrio era bastante conocido que no era Íñigo Errejón un hombre de pristina moral, por decirlo de algún lado. Tengo mails de amigos contándome, hostia, este tío cómo se pasa, no sé qué, patatín. Tengo un mail muy gracioso en el que yo le digo a un tipo del bar, pero es que tío, cada vez que entra esta gente, y no solo me refiero a Íñigo Rejón, en tu bar, es que no se puede entrar al cuarto de baño. Entrar al cuarto de baño para algo, claro. Y él me dice, esto está en WhatsApp, ya tía, pero yo no puedo poner un policía en la puerta del baño, ¿no? Eh, la izquierda violenta, la neoizquierda violenta, como les voy a llamar a partir de ahora, para que se le quede a la gente que son violentos en la cabeza y que no son izquierda, o sea, la neoizquierda violenta, está siempre a favor de la legalización de las drogas. Han intentado legalizar el cannabis, patatín patatán. Pero voy a hablar de un artículo que ha salido en el Diario Público. Os recuerdo que en el Diario Público fue directora Ana Pardo de Vera, que ya no lo es, pero es alguien muy importante allí. Y os recuerdo que Ana Pardo de Vera fue esta señora que le cogió un micro a un tipo y se lo lanzó
a la par que le llamaba según parece, y eso es lo que escuché yo, porque ya sabéis que si no te meten en demandas cada 2 por 3, así que yo en la cinta escuchaba que le llamaba gorila. Yo cuando vi aquello comentaba con un amigo, "Jo, es que lo que parece es lo típico que te pasa al día siguiente que consumes drogaína, porque normalmente cuando alguien consume, lo que sucede es que el humor le cambia muchísimo, porque hay un pequeño síndrome de abstinencia que no es el monazo que tienes cuando consumes heroína, eh, sino que cuando consumes otro tipo de sustancias, el mono es más pequeño, pero se ven muchos cambios de humor. ¿Y cuál no será mi sorpresa cuando ayer el diario Público publica un artículo que hace apología de la drogaína en su más amplio nivel y que probablemente en cualquier otro país que no fuera España ya lo habrían prohibido? El fascinante artículo se llama Redadas, humillaciones y riesgo de cárcel. Llevo las gafas porque lo tengo que leer, ¿sabes? No por nada. Redadas, humillaciones y riesgo de cárcel. Así actúa la policía contra el colectivo LGTBIQ+. A ver, LGTB sabemos lo que es. Y es intersexual, que no es una orientación sexual, es un problema con la dotación cromosómica y una condición, es decir, una condición física que te puede llevar a muchos problemas según y cómo, y que tiene que ser tratada médicamente, no sé qué punto aquí. Q, vale, y la A plus, o sea, ¿qué significa el signo más? No tenemos ni idea. Bueno, vale. Redadas y humillaciones y riesgo de cárcel. Así actúa la policía contra el colectivo LGTBIQ+, con la excusa de las drogas y el chemsex. Hasta 3 personas han hablado con público para relatar su testimonio. Quienes atraviesan estos procesos tienen que hacer frente no solo al trance de su detención, sino también a los costes de su defensa legal, entre los 4.000 y los 8.000 euros. Entonces dice, las historias que exponen estas víctimas revelan un engranaje de control que lleva décadas acechando a las identidades disidentes. Sus relatos dejan ver cómo detrás de cada operativo policial disfrazado de lucha contra la droga parece existir un filtro no escrito que señala quién es sospechoso y quién no, y siempre terminan siendo los mismos. Y entonces dice, más o menos vienen a contar. Vamos a ver el primero, lo que cuenta. Nos dieron una dirección para que, a través de una aplicación de citas, el Grindr, y nos habían dicho que pilláramos 2 gramos de tina. ¿Qué es la tina? Se refiere a, pues a una sustancia estupefaciente que no sé si me atrevo a decir, no sé a qué se moneticen. Al llegar al domicilio indicado, 2 personas aparecieron por detrás, nos preguntamos si venían a la fiesta, eran 2 secretas y nada, por 2 gramos le llevaron a comisaría, le incautaron, le metieron en un tal y se enfrenta a un juicio. Pues sí, pues claro, se enfrenta a un juicio. Se enfrentó a un proceso judicial que se extendió más de 1 año y medio. Se encontraba en tratamiento por consumo problemático de drogas en contextos sensuales. Ya sabéis que no puedo usar la X. Ni el fiscal ni el juez aceptaron que tenía pruebas, no aceptaron el informe psicológico de la persona que me estaba tratando, bla, 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 bla. Tuvo que declararse culpable y dice, nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para hacer detenciones a mansalva, porque la policía va contra el colectivo que practica no puedo decir la X, lo pondré de alguna manera aquí, ¿vale? En lugar de llamarle como pone aquí, voy a llamarle chemsen para no meterme en problemas, y es una práctica en la que la gente se reúne para tener relaciones sensuales, relaciones deliciosas, por llamarlo de alguna manera, en el contexto del consumo de drogaína. Y es una práctica muy, muy peligrosa, tremendamente peligrosa. ¿Por qué? Porque suele llevar a muchísimos problemas de adicción
y suele llevar a muchos problemas de que se contraen enfermedades venéreas, porque si tú estás manteniendo relaciones sensuales y deliciosas, ya sabéis que no puedo mencionar la palabra SEXO, vale, pues vamos a llamarlo desde este momento el delicioso, las sensuales relaciones deliciosas. Bueno, si mantienes ese tipo de relaciones con drogas, muchas veces olvidas la protección y redunda en que, por ejemplo, en Madrid ahora mismo y sobre todo en Barcelona, hay repuntes de enfermedades venéreas que se daban por erradicadas. Ay, qué mal me estoy. Sin ir más lejos, la gonorrea y la sífilis, que eran enfermedades del siglo XIX, o la tuberculosis venérea, que es una salvajada. La gonorrea y la sífilis tienen el problema de que afectan a la mente y te vuelves loco, sin más. O sea, si recordáis, Nietzsche murió de sífilis, Schumann murió de sífilis, Becker siempre se dice que aunque se dijo tuberculosis era una tuberculosis venérea, que suele ser sífilis, es decir, el siglo XIX se llevó a grandes artistas por delante porque hubo una super epidemia de sífilis y tuberculosis venérea. Se suponía que estas enfermedades ya estaban erradicadas. En la novela que aparecerá aquí, que se llama Amor, Curiosidad, Proza que Dudas, yo cuento cuando a mí, hace años, me detuvieron por supuestamente traficar con drogaína. Y no cuento el final de la historia porque para eso leéis la novela, pero efectivamente me detuvieron y por poco me tuve que enfrentar a un juicio. Yo también en Beatriz y los cuerpos celestes cuento lo mismo. Yo he reconocido 1000 veces que cuando era joven hice menudeo. Menudeo es pasar cantidades muy pequeñas que lo haces sobre todo para pagarte lo propio, ¿vale? Cuando me detuvieron tuve una especie de iluminación de tía, te has librado de esta. Esto acaba aquí. Pero acaba aquí todo. La relación con la gente con la que te mueves y el consumo. Fue muy duro porque te hace apartarte de toda la gente que conoces. Pero ahí tuve un extraño momento de sensatez y claridad mental y abandoné todo. Yo alucino porque en este artículo del que estábamos hablando, esta gente no solo es que no dice, oye, que con esto freno, sino que lo que hace es decir que nos están manipulando, están jugando con nuestras vidas y con nuestra intimidad para hacer detenciones a mansalva. Y luego dice, ¿qué he hecho yo? ¿Por qué a mí y no a cualquier otra persona de la discoteca? Eh, Han sido los años peores de mi vida. Entonces empieza a decir que van contra... cuando me... Esto es muy fuerte. Cuando me detuvieron, no me preguntaron si era vegetariano o no podía comer gluten. No sé si os habéis dado cuenta que tengo 2 pares de gafas diferentes. Podéis opinar cuál os gusta más. Tengo como 8, de todas formas. Es decir, cuando me detuvieron, no me preguntaron si era vegetariano o no podía comer gluten. Sí, claro, hijo, cuando te detienen y te meten en una celda, tienen ahí un buffet libre. Y curioso, es curioso, digo, porque en el artículo dice todos que les mandaron a la comisaría de Leganitos, que es lo mismo que en la novela cuenta que me mandaron a mí. Se ve que a todos los que nos pillan en esa movida nos llevan a la comisaría de Leganitos. Pero yo cuando me metieron en la comisaría y cuando vi que me estaba jugando un juicio y que me estaba jugando un problemón, fue ahí cuando dije, paro, o sea, me salvé por un pelo, lo cuento en la novela, y pensé, Dios o el universo o quien sea me ha enviado una señal, porque me salvé. Empapelaron a otro. A mí me dejaron ir y ya cuento por qué me dejaron ir en la novela. Yo salí sin cargos, ¿vale? Por varias cosas que se cuentan en la novela, pero en una porque yo no lo tenía encima. Aún así me podían haber llevado con nosotros porque íbamos todos juntos dentro de un mismo coche. Pero, entre otras cosas más que pasaron, contaba que yo, en aquel momento creo que tenía 25 años, aparentaba menos, yo soy muy educadita, ¿sabes? Me vieron llorar tantísimo y ponerme tan mal que debieron pensar, pobre chica. Y muchas veces la actitud es, y debieron pensar la verdad, esta tía en el fondo es una niñata haciendo el canelo y ya está. Pero aquí dice,
No es nuevo que la policía vigile, registre y persiga a quienes se salen del estrecho imperativo de la heteronorma. Pasó en Stonewall, que ocurrió en la España francisca, y parece ser que sigue sucediendo en discotecas, saunas o en plena calle, también en grandes y presuntamente transgresoras metrópolis como Madrid, que han relatado por separado a público cómo el colectivo LGTBIQ vive a diario una represión que nunca desapareció del todo y tan solo mutó de forma. Voy a leerlo otra vez porque he flipado. No es nuevo que la policía vigile, registre y persiga a quienes se salen del estrecho imperativo de la heteronorma. Pasó en Stonewall en el 69, ocurrió en la España franquista cuando ser homosexual podía llevarte a la cárcel y según denuncian cada vez más voces, parece ser que sigue sucediendo en discotecas, saunas y en plena calle. Y así lo atestiguan 3 personas de la comunidad LGTBIQ+ de Madrid que han relatado a público cómo el colectivo LGTBIQ+ vive una represión que nunca desapareció del todo y solo mutó de forma. ¿Qué quiere decir este párrafo absurdo? Pues quiere decir que para ellos que te pillen traficando drogaína no tiene nada que ver con que la policía hace redadas y que normalmente las hace en los sitios donde se trafica, sino que están persiguiendo a las identidades disidentes que se salen del estrecho imperativo de la heteronorma. A ver, chaval, todavía tienes suerte de que no irás a la cárcel, te caerá año y medio, tendrás antecedentes, constará y ya está, ¿vale? Porque esto te llega a pasar en Wyoming, Luisiana, Illinois y has caído con todo el equipo. Es decir, has caído con todo el equipo y te vas a tirar en una cárcel en la que desde luego no va a haber ni gluten ni comida vegana bastante tiempo. Aquí lo que llama la atención de todo este artículo, que estaría prohibido en muchos otros países, es la apología de la droga y también el hecho de que en lugar de reconocer, mira, he hecho algo ilegal, me han pillado con el carrito del helado. Igual Dios me está diciendo, Dios, el universo, la Pachamama, la divina conciencia, yo qué sé. Igual es una señal para que abandone todo esto de una vez. Y uno reconoce encima que es adicto y que está siendo tratado por problemas de adicción. Todos empiezan a culpar que si las identidades disidentes, que si has ido el imperativo de la heteronorma, que si es el poder. Chaval, es lo mismo que le hicieron a Laura Borràs, es decir, hay operaciones contra la droga y obviamente se van a los sitios donde se sabe que se consume y se trafica. No es que vayan contra ti, es que les toca ir por ahí, porque tú, claro, en tu pequeño mundo de color y fantasía, no sabes que también hay redadas cada día en los garitos de reggaetón de Aluche, donde están las bandas latinas. Dominican Don't Play, sobre todo, está en los garitos de Aluche. Pero como tú, fuera de tu pequeño mundo de color y fantasía y unicornios arcoíris, no sabes que hay otros sitios en Madrid, yo te puedo contar que redadas hay en Aluche muchísimas, porque es donde están las bandas que también trafican con drogaína y que también hay redadas aquí abajo cuando tú quieras bajas conmigo. Yo algún día tengo que haceros la tour, que os lleváis a reír mucho. Pero claro, aquí esta tour requeriría que estuvierais en la plaza a las 2 3 de la mañana, donde hay redadas cada 2 por 3, ¿vale? Entonces, no chaval, no es que vayan solo a por ti, van a los sitios donde se sabe que se está traficando, sea fiestas de chuecas de la palabra innombrable, Shenzhen, sea garitos de reggaetón en la luche, sea lavapiés, sea zonas de Vallecas donde también se hacen redadas, no van a por ti, o sea, paranoia, 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 ¿sabes? Increíble, increíble, increíble. Este artículo primero demuestra la única preocupación de la izquierda violenta, que a partir de ahora va a ser la izquierda drogada, ¿sabes? Que no es la lucha de clases, que no es que el trabajador se beneficie, que no es nada, sino que es memeces. Y entonces esto es importante y vamos a meter aquí a Yolanda Díaz. Yolanda Díaz ayer le pegó una patada al diccionario diciendo que esta medida no va a contar con nuestra anuencia. Anuencia significa consentimiento, así que has dicho que la medida va a contar con tu consentimiento.
Pero esta medida ha sido que se subió 50 euros el, el, el salario mínimo, pero por otra parte les hacen tributar. Entonces, el problema es que si tú les haces tributar, solo se subes 50 euros y además hay inflación, en realidad la persona que cobra el salario mínimo ahora está cobrando menos que hace 7 años. Entonces te dicen, hemos subido el salario mínimo una barbaridad, pero no, en realidad estás cobrando menos. Aquí hay que explicar una cosa. En primer lugar, Yolanda dice que no se había enterado de que iban a subir, de que le iban a meter el impuesto del IRPF al salario mínimo interprofesional. Sí, lo sabía. De hecho, las Kellys lo publicaron hace tiempo. Es decir, Yolanda Díaz sabía de sobra que iban a aplicar el IRPF, el salario mínimo interprofesional, pero finge no saberlo porque tiene que fingir algo, porque si no, no pinta nada. Y otra cosa muy importante, si te suben 50 euros, pero luego te aplican el IRPF, lo que sucede es que en el fondo esa subida no sirve de nada. Entonces alguien hace cuentas y dicen, pero aún ahí sí ganan 25 euros. No, porque tienes que ver cómo ha subido la inflación. Y aquí hay una cosa muy importante de la que tenemos que hablar. La inflación es un impuesto indirecto. Vamos a explicar lo que quiere decir. Vamos a explicar lo que quiere decir que la inflación es un impuesto indirecto. Y lo he encontrado en una página de economía. El concepto impuesto a inflación enuncia que la inflación constituye un impuesto desde el gobierno hacia los ciudadanos, ya que aumentaría la liquidez del gobierno en detrimento de los ahorros de los ciudadanos. La inflación monetaria redistribuye valor económico de los tenedores de activos monetarios a los primeros en recibir los nuevos activos recién creados, de la misma manera que la devaluación de la moneda metálica, mezclando el metal con otros más baratos, permite al emisor de la moneda apropiarse del valor. ¿No habéis entendido nada? Yo os lo explico, ya se me ha caído algo. Quiere decir que si yo me veo en un problemón y soy el gobierno, ¿qué hago? Imprimo más moneda. Imprimo más moneda y hay más dinero y entonces yo ya de ahí me saco un problema. Pero si tú imprimes más moneda, lo que pasa es que los precios empiezan a subir, empiezan a subir, empiezan a subir. Entonces, si tú estás imprimiendo más moneda, que es lo que hacía el gobierno de Kirchner, por ejemplo, llevó la inflación hasta niveles impensables, creo que era una inflación del 800% o algo así, que cualquier argentino que me lo diga, porque iba subiendo, 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 porque lo que iban haciendo era imprimir moneda. ¿Por qué imprimen moneda? Porque si no hay dinero, es decir, de repente no se mueve dinero, la gente no compra, entonces se imprime moneda. Cuando hay más moneda, hay más demanda que oferta. Es decir, si todo el mundo tiene muchos billetes, van a ir a comprar. El señor que está vendiendo ve que hay muchos billetes, sube los precios. Y los precios empiezan a subir a saco. De forma que sin darte cuenta, el ciudadano está recibiendo, sin que se dé cuenta, un impuesto, porque se lo están poniendo en los precios. Sé que a veces resulta difícil de entender, pero es una ley económica, que cuando provocas una inflación, en realidad subes los precios y eso es un impuesto al ciudadano que está pagando por el arroz que antes costaba 0,80 en el supermercado de abajo de mi casa y que ahora cuesta 1,20. Alucina pepinillos. No, costaba 0,60 y ahora cuesta 1,20, exactamente el doble. Hay muchos alimentos que si bajáis al supermercado veréis que se han multiplicado por 2 y que suelen ser alimentos básicos, que tienen a veces un 21% de IVA en muchos casos y en otros casos encima es el impuesto de la inflación. De forma que si antes, hace tiempo, hace quizá 10 años, el salario mínimo era 800 euros y ahora es 1150, pero es que hace años como 800 euros podías comer toda la semana y te lo digo yo que cocino a diario y que calculaba que la comida para mi hija y para mí eran 300 y pico euros porque no comemos carne, entonces yo había hecho unas cuentas. Ahora sería 800, no bajaría de ahí, o 1000. Y luego los costes de agua y luz se han disparado. Entonces, te pueden subir el salario mínimo, claro, pero eso no significa nada. Esto tiene que ver con que creo que ese artículo de Público demuestra que ¿dónde ha ido la izquierda violenta? Pues a que troja. Pues ya acabó aquí. Para mí,
este artículo de Público demuestra claramente que la izquierda violenta está preocupada en locuras que nada tienen que ver con el trabajador. La intervención de ayer de Pablo Iglesias me ha demostrado que la izquierda violenta está preocupada en locuras que nada tiene que ver con el trabajador. Al trabajador, claro que le importa que su hija tenga que competir contra un varón en el campo de fútbol, obviamente. La historia de Laura Borràs creo que nos demuestra que, que su caso no era único, ¿eh? Lo vamos a dejar aquí, no me quiero meter más líos, pero pensáoslo ahí. Todo en realidad nos va poniendo que en realidad la izquierda violenta, a la que voy a llamar así desde ahora, nada tiene que ver con el trabajador. Han abandonado al trabajador, le han dejado de lado, solo están en lo suyo, en lo suyo y en lo suyo. Ahora mismo estamos en una situación en España realmente aterradora, en la que estamos en un nivel de corrupción que no habíamos vivido nunca. Los precios se han disparado, no hay trabajo para la juventud, no hay vivienda, el problema de la ocupación ya es un problema terrorífico. Y está aquí Pablo Iglesias defendiendo que si las personas trans, y llamando Nancy y fascista a cualquiera que no piense como él, en fin. Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta que a mí me salga del pinocho. Por favor, como me están demonetizando todo el rato, si quieres dejar 2 euros aquí, 2 euros aquí, fantástico. Si quieres comprar este libro que aparecerá aquí, vale 5 euros en Amazon, yo me llevo 3. Y si quieres comprar este libro que aparecerá aquí, vale 20 euros. Puedes comprar más libros míos si quieres, ¿vale? Pero bueno, que con esto y un bizcocho, hasta mañana cuando me salga el pinocho. Soy un perdedor. I'm a loser, baby, so why don't you kill me? Soy un perdedor. I'm a loser, baby, so why don't you kill me?